Lo que ha pasado hoy me ha cambiado la vida. Nunca he estado tan satisfecho. Ha sido mi primera experiencia y he disfrutado mucho. Déjame que te cuente lo que ha pasado. Todo comenzó un viernes por la tarde cuando mi mejor amigo, Alejandro, me llamó. Habíamos sido amigos desde la secundaria y con los años nuestro vínculo solo se había fortalecido. Alejandro era el tipo de persona que siempre tenía un plan, ya fuera para una atada de fin de semana o simplemente para pasar el rato. Esta vez, sin embargo, su plan era un poco diferente. Oye amigo, dijo Alejandro, su voz llena de emoción, mi papá tiene esta idea para el fin de semana. Quiere llevarnos de pesca al norte. ¿Qué te parece? Hice una pausa por un momento. La pesca no era exactamente mi fuerte. La última vez que había ido a pescar había pasado la mayor parte del tiempo desenredando mi línea e intentando no caer al agua, pero la idea de pasar un fin de semana con Alejandro y su papá, a quien siempre había admirado, era demasiado buena para dejarla pasar. Claro, porque no, respondí tratando de sonar más entusiasmado de lo que me sentía. Cuando nos vamos mañana por la mañana temprano, dijo Alejandro. Empaca ropa abrigada y una buena actitud. Y no olvides tu equipo de pesca. Jote, internamente equipo de pesca, ni siquiera tenía una caña de pescar, pero no quería echarme atrás ahora. Entendido, nos vemos mañana. A la mañana siguiente llegué a la casa de Alejandro a las 6 cargando una mochila llena de ropa, snacks y una caña de pescar prestada por mi vecino, el papá de Alejandro. El señor Martínez ya estaba afuera cargando el auto con hieleras, cajas de aparejos y otros artículos esenciales para la pesca. Era un hombre alto y de hombros anchos, con una amable y una voz profunda y tranquilizadora. Siempre había sido como un segundo padre para mí y lo respetaba mucho. Buenos días, hijo, me saludó el señor Martínez cuando me acerqué. ¿Listo para la aventura? Buenos días, señor Martínez, respondí tratando de ocultar mi nerviosismo. Tan listo como estaré. Alejandro salió de la casa cargando una bolsa de deportes y un termo de café. Vamos chicos, dijo sonriendo de oreja a oreja. Nos subimos al SUV del señor Martínez y pronto estábamos en la carretera rumbo al norte. El sol comenzaba a salir iluminando el paisaje con un resplandor dorado. El viaje estuvo lleno de conversaciones animadas, risas y algún que otro chiste malo de Alejandro. El señor Martínez compartió historias de sus propias aventuras de pesca y para cuando llegamos a nuestro destino, en realidad estaba ansioso por la experiencia. Llegamos a un lago apartado, rodeado de bosques densos. El aire era fresco y limpio y los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el suave crujir de las hojas. El señor Martínez estacionó el auto y comenzamos a descargar nuestro equipo. Muy bien chicos, dijo el señor Martínez frotándose las manos, primero armemos el campamento y luego nos divertiremos. Armar el campamento fue una aventura en sí misma. Alejandro y yo luchamos con los postes de la tienda mientras el señor Martínez encendía una fogata sin esfuerzo. Cuando terminamos estábamos un poco sudorosos pero de buen humor. Ahora, dijo el señor Martínez entregándonos a cada uno una caña de pescar, veamos quién es el verdadero pescador. Aquí pasamos el resto de la mañana junto al lago, lanzando nuestras líneas y esperando una picada. Alejandro atrapó un pez casi de inmediato. Para mi fastidio, el señor Martínez, por supuesto, era un natural sacando peces uno tras otro. Yo, por otro lado, no tuve tanta suerte. Mi línea seguía enredándose y la única vez que sentí una picada el pez logró escapar, pero a pesar de mi falta de éxito me estaba divirtiendo. Había algo pacífico en estar en la naturaleza, lejos del ajetreo de la vida cotidiana, y pasar tiempo con Alejandro y su papá lo hacía aún más especial. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos reunimos alrededor de la fogata, cocinando los peces que habíamos atrapado. El olor a pescado recién asado llenaba el aire y comimos hasta quedar satisfechos. Después de la cena nos sentamos alrededor del fuego, compartiendo historias y riéndonos hasta que nos dolían los costados. Era el final perfecto para el primer día de nuestra aventura de fin de semana. Lo que no sabía era que la verdadera aventura apenas comenzaba. La primera noche en el lago fue tranquila. El crepitar del fuego, la brisa fresca y el sonido del agua golpeando la orilla nos sumieron en una sensación de calma. Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de todo, desde la escuela hasta planes futuros e incluso algunas de las historias más locas de pesca del señor Martínez. Cuando finalmente decidimos ir a dormir, las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros y el mundo se sentía tranquilo y en silencio. Compartí una tienda con Alejandro mientras el C. Martínez dormía en su propia tienda más pequeña cerca de nosotros. Mientras yacía en mi saco de dormir escuchando los sonidos del bosque, no podía evitar sentir una sensación de satisfacción. Este era exactamente el tipo de descanso que necesitaba del caos de la vida cotidiana. Pero la paz no duró mucho. En algún momento de la madrugada me desperté sobresaltado por un fuerte
trueno. La tienda se sacudió violentamente y podía escuchar el viento aullando afuera. Alejandro se sentó, frotándose los ojos. ¿Qué está pasando?, murmuró todavía medio dormido. Antes de que pudiera responder, otro trueno resonó en la noche aún más fuerte que él. Primero la lluvia comenzó a caer a cántaros, golpeando la tienda como mil pequeños tambores. El viento aumentó y podía escuchar los árboles balanceándose y crujiendo de manera ominosa. Chicos, llamó el señor Martínez desde afuera. ¿Están bien ahí adentro? Sí, estamos bien, gritó Alejandro, solo un poco mojados. La verdad era que la tienda comenzaba a gotear. El agua se filtraba por las costuras y el suelo debajo de nosotros se estaba volviendo húmedo. Me apresura a agarrar mi linterna y la encendí, iluminando el interior de la tienda. Nuestros sacos de dormir ya estaban empapados y el suelo se convertía en un de lodo. Tenemos que salir de aquí, dije, tratando de mantener el pánico. Herrera de mi voz, esta tienda no va a aguantar. Alejandro asintió y rápidamente recogimos nuestras cosas. El viento era tan fuerte que parecía que la tienda podría colapsar en cualquier momento. Abrimos la cremallera de la entrada y salimos empapándonos inmediatamente por la lluvia. El señor Martínez ya estaba allí sosteniendo una lona grande sobre su cabeza. Por aquí, llamó haciendo señas para que nos acercáramos. Corrimos hacia él y extendió la lona sobre nosotros lo mejor que pudo. La lluvia caía a raudales y el viento hacía difícil ver más que unos pocos metros adelante. Un relámpago iluminó el cielo seguido por otro trueno ensordecedor. Necesitamos encontrar un mejor refugio, dijo el señor Martínez, alzando la voz para ser escuchado. Sobre la tormenta hay una cabaña a 1 milla de aquí. Podemos llegar si nos movemos rápido. ¿Una cabaña?, preguntó Alejandro con los ojos abiertos de par en par. Desde cuando hay una cabaña aquí, desde siempre, respondió el señor Martínez con una sonrisa. Simplemente no te lo dije porque quería que pasáramos la noche a la intemperie, pero supongo que la madre naturaleza tenía otros planes. Agarramos lo esencial que podíamos cargar y comenzamos a abrirnos camino a través del bosque. El sendero estaba resbaladizo y lodoso y la lluvia hacía difícil ver. El señor Martínez lideraba el camino, usando una linterna para guiarnos. Alejandro y yo lo seguíamos de cerca, tratando de mantener el ritmo. La tormenta no mostraba señales de amainar. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia se sentía como agujas contra nuestra piel. Cada paso era una lucha, pero seguimos adelante impulsados por la esperanza de encontrar refugio. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vimos la cabaña. Era una estructura pequeña y rústica enclavada en un claro rodeada de árboles altos. El humo salía de la chimenea y un cálido resplandor emanaba de las ventanas. Gracias a Dios, dijo Alejandro respirando aliviado. Pensé que nos quedaríamos atrapados aquí toda la noche. Nos apresuramos hacia la cabaña y llamamos a la puerta. Un momento después se abrió, revelando a un hombre mayor con una cara amable y una barba espesa. Parecía sorprendido de vernos, pero rápidamente nos hizo pasar. Pasen, dijo, apartándose para dejarnos entrar. Parece que han pasado por un buen susto. Sí, respondió el señor Martínez, sacudiéndose la lluvia de su chaqueta. Gracias por dejarnos entrar. Nos sorprendió la tormenta y nuestra tienda no aguantó. El hombre sintió con simpatía. Me llamo Enrique, he vivido aquí por años y he visto mi buena cantidad de tormentas. Son bienvenidos a quedarse aquí hasta que pase. Nos presentamos y agradecimos a Enrique por su hospitalidad. La cabaña era acogedora y cálida, con un fuego crepitante en la chimenea y el olor de algo delicioso cocinándose en la estufa. Era un contraste marcado con el caos afuera. Enrique insistió en prepararnos té caliente y nos sentamos junto al fuego. Ayudaron a calmar nuestros nervios. A pesar de la tormenta que rugía afuera, sentí una sensación de seguridad y comodidad en la cabaña. Era un recordatorio de que incluso en medio del caos todavía hay momentos de paz y bondad. Conforme avanzaba la noche, la tormenta comenzó a amainar. El viento se calmó y la lluvia se convirtió en una ligera llovizna. Decidimos quedarnos en la cabaña el resto de la noche, agradecidos por el refugio, la compañía. A la mañana siguiente nos despertamos con el sonido de los pájaros cantando y el sol brillando a través de las ventanas. La tormenta había pasado, dejando un aroma fresco y limpio en el aire. Agradecimos a Enrique por su generosidad y nos preparamos para regresar a nuestro campamento, pero al salir nos dimos cuenta de que la tormenta había dejado su marca. Los árboles estaban caídos y el suelo estaba cubierto de charcos y escombros. Estaba claro que nuestro viaje de campamento sería más desafiante de lo que habíamos anticipado. Aún así, estábamos decididos a sacarle el máximo provecho. Después de todo esto, se suponía que era una aventura, y mientras nos dirigíamos de regreso al lago no pude evitar sentir una emoción por lo que el resto del fin de semana podría deparar. La mañana después de la tormenta fue tranquila y pacífica. El sol brillaba intensamente reflejándose en los charcos
que había dejado la lluvia. El aire era fresco, lleno del aroma a tierra mojada y vino. Le agradecimos a Enrique por su hospitalidad y prometimos visitarlo de nuevo si alguna vez nos encontrábamos en la zona. Después de recoger nuestras cosas nos dirigimos de regreso al lago para evaluar los daños y decidir qué hacer a continuación. El viaje de regreso no fue fácil. El sendero que habíamos tomado el día anterior estaba ahora inundado y tuvimos que sortear árboles caídos y grandes charcos. Lideró el camino despejando la ruta mientras el señor Martínez y yo lo seguíamos, cargando nuestro equipo a pesar de los desafíos. Nuestro ánimo estaba alto. Después de una noche pasada en calor y seguridad nos sentíamos listos para nuevas aventuras. Cuando finalmente llegamos al lago vimos que nuestro campamento había sufrido un golpe serio por la tormenta. La tienda que Alejandro y yo habíamos compartido estaba casi completamente destruida, el armazón doblado, la tela rasgada, las pertenencias que no habíamos logrado llevar con nosotros estaban esparcidas por el campamento, mojadas y llenas de lodo. Incluso la fogata que el señor Martínez había construido con tanto cuidado estaba inundada. Bueno, dijo el señor Martínez observando los daños, parece que empezaremos de nuevo. Nos pusimos a trabajar. Primero recogimos todo lo que podía salvarse y lo extendimos al sol para que se secara. Luego el señor Martínez se dedicó a reparar la tienda mientras Alejandro y yo fuimos a recoger leña para una nueva fogata. El bosque estaba húmedo después de la lluvia, pero logramos encontrar algunas ramas y troncos secos que servirían como yesca. Mientras trabajábamos no pude evitar notar cuánto había cambiado el paisaje a nuestro alrededor. La tormenta había limpiado el bosque lavando el polvo y la suciedad. Las hojas de los árboles brillaban bajo la luz del sol y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. A pesar de la destrucción en nuestro campamento, la naturaleza que nos rodeaba parecía aún más hermosa y viva. Cuando terminamos de recoger la leña, Alejandro sugirió que revisara las cañas de pescar y los aparejos. Para nuestra sorpresa estaban casi intactos. Decidimos intentar pescar de nuevo mientras el señor Martínez terminaba con la tienda. Esta vez tuve mejor suerte, atrapé mi primer pez del viaje. Era una pequeña, pero para mí se sentía como un verdadero logro. ¿Ves?, dijo Alejandro dándome una palmada en el hombro, te estás convirtiendo en un verdadero pescador. Preparamos una sopa de pescado sobre la nueva fogata y resultó increíblemente deliciosa. El señor Martínez dijo que era porque el pescado estaba fresco, pero yo pensé que también podría ser porque lo habíamos atrapado nosotros mismos. De cualquier manera fue una de las mejores comidas que había probado. Después del almuerzo decidimos explorar la zona. La tormenta había abierto nuevos caminos y lugares que antes estaban ocultos por la maleza. Encontramos un pequeño arroyo que desembocaba en el lago e incluso descubrimos unos arbustos de bayas. Alejandro por supuesto probó las bayas de inmediato a pesar de mis advertencias de que podrían ser venenosas. Afortunadamente eran comestibles. Por la tarde nos reunimos alrededor de la fogata nuevamente. Esta vez el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban más que nunca. Hablamos de cómo nuestros planes para el fin de semana habían cambiado, pero coincidimos en que eso solo había hecho que el viaje fuera más memorable. ¿Sabes?, dijo el señor Martínez mirando el fuego, a veces las mejores aventuras son las que no salen según lo planeado. No pude evitar estar de acuerdo a pesar de todos los desafíos. Este viaje se había con en algo especial. Para mí me sentía más conectado con la naturaleza, con Alejandro y su papá incluso conmigo mismo. Era un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y a veces solo hay que fluir con ella. Antes de dormir acordamos que a la mañana siguiente haríamos una caminata a una colina cercana que según el señor Martínez ofrecía una vista impresionante del lago y sus alrededores. Estaba ansioso por ello, sabiendo que más aventuras nos esperaban. La mañana siguiente amaneció fresca y luminosa. El sol brillaba con fuerza y el aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Después de un desayuno rápido nos preparamos para la caminata a la colina. El señor Martínez nos aseguró que la vista desde allí valdría la pena el esfuerzo y estábamos ansiosos por descubrirlo. El sendero hacia la colina era empinado y un poco resbaladizo por la lluvia de la noche anterior, pero estábamos decididos a llegar. Alejandro lideraba el camino con su energía habitual, mientras el señor Martínez y yo lo seguíamos un poco más despacio. A medida que ascendía el paisaje se volvía más impresionante. Los árboles se abrían para revelar vistas panorámicas del lago y los bosques circundantes. Miren eso, exclamó Alejandro cuando finalmente llegamos a la cima. La vista era espectacular. Desde allí íbamos ver todo el lago brillando como un espejo bajo el sol de la mañana. Los bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el aire era tan claro que podíamos ver las montañas en la distancia. Vale la pena, ¿no?, dijo el señor Martínez con una
sonrisa de satisfacción. Definitivamente respondí sintiendo una sensación de asombro y gratitud. Era uno de esos momentos que te hacen sentir pequeño en el mejor sentido posible. Recordándote la belleza y la inmensidad del mundo, pasamos un buen rato en la cima disfrutando de la vista y tomando fotos. Alejandro incluso intentó hacer una pose dramática en el borde de la colina, lo que nos hizo reír a todos. Después de un rato el señor Martínez sugirió que bajáramos para explorar un pequeño arroyo que había visto en el camino. El arroyo era un lugar mágico, el agua corría clara y fresca y las piedras brillaban bajo la luz del sol. Nos sentamos junto al disfrutando del sonido relajante y del frescor del lugar. Alejandro decidió probar suerte pescando en el arroyo, mientras el señor Martínez y yo nos había sido una montaña rusa de emociones, desde la tranquilidad inicial hasta el caos de la tormenta y la calma posterior, pero a través de todo había fortalecido nuestra conexión como amigos y como familia. Cuando finalmente regresamos al campamento nos sentíamos renovados y llenos de energía. Pasamos el resto del día disfrutando de la naturaleza, pescando y compartiendo historias. Por la noche nos reunimos alrededor de la fogata una última vez, sabiendo que al día siguiente tendríamos que empacar y regresar a casa. Este ha sido uno de los mejores viajes que he tenido, dijo Alejandro mirando las llamas. A pesar de todo no lo cambiaría por nada. Yo tampoco, respondí sintiendo una profunda gratitud por la experiencia. Gracias por invitarme. El señor Martínez sonrió. Gracias a ustedes, chicos, sin usted esto no habría sido lo mismo. Nos quedamos en silencio por un momento disfrutando de la calma y la compañía. Sabía que este viaje se quedaría conmigo por mucho tiempo, no solo por las aventuras sino por los lazos que habíamos fortalecido. A la mañana siguiente empacamos nuestras cosas y nos despedimos del lago. El viaje de regreso a casa fue tranquilo, lleno de conversaciones y risas. Aunque estábamos cansados, nuestros corazones estaban llenos de recuerdos y de la promesa de más aventuras en el futuro.